Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de formación y evolución de galaxias en este tema 2 en el que hemos empezado ya a ver toda la parte que estuvimos viendo en el tema uno, pues pasando ahora a qué es lo que realmente se observa en el universo, qué tipo de galaxias, qué tipo de estrategias podemos usar y cuáles son los parámetros que necesitamos identificar para poder luego comparar esto con la teoría. Hoy empezaremos con una parte en la cual veremos las técnicas de selección de distintos sistemas que hay y también vamos a empezar viendo un poco cómo el por qué se clasifican las distintas galaxias según su morfología y los tipos de clasificaciones que hay. Para empezar con el tema de las técnicas de selección, tenemos básicamente que nosotros podemos identificar qué serían las técnicas de selección. Básicamente es cómo podemos nosotros, a partir de una observación, clasificar una galaxia según su tipo o identificarla y compararla e intentar ver si es o no, por ejemplo, un objeto puntual como podría ser una estrella o un cuásar de fondo, ¿no? ¿Qué técnicas se pueden hacer para poder seleccionar solo los objetos que a nosotros nos interesa estudiar? Una primera técnica es la técnica de los dropouts o la técnica de selección por color, presentada por varios artículos de Steidel y colaboradores, en la cual lo que se hace es que a partir de obtener un espectro del objeto en el que estamos observando, el espectro básicamente pues es esto, ¿no? Una distribución de energía según la longitud de onda, pues lo que se intenta hacer es poder distinguir a partir de cómo está distribuida la luz las galaxias del universo cercano, las galaxias del universo intermedio, las galaxias del universo lejano y objetos puntuales, como pueden ser estrellas o cuásares. Y una cosa que nos puede ayudar es algo que vimos ya en el tema uno, en el caso de la reionización del universo, y es que los objetos que están más lejos, lo que les ocurre es que la luz que nos llega de ellos tiene que cruzar en su camino si están en la época en que aún hay mucho gas neutro, pues estas nubes de gas neutro y queda absorbido a partir de las líneas de Lyman alfa o también pues podrían ser de las líneas de Balmer, ¿no? Son dos tipos de absorciones que se tienen en el medio intergaláctico. Las estrellas no van a sufrir prácticamente nada de este tipo de absorción, van a sufrir solo absorción del medio interestelar y para unas líneas concretas, porque el medio interestelar pues lo encontraremos a redshift muy bajo, serán líneas que se van a hacer cada vez más anchas, pero no van a repartirse como este bosque de líneas que veíamos si tenemos objetos que están a redshift muy alto, que van a ir cruzando nubes a distintos redshift agarrando justamente a distintas longitudes de onda en donde pueden absorber la luz a partir de la Lyman alfa. Esto lo vimos en la parte de reionización. Pues lo que se puede hacer es básicamente si se observa el espectro y se empiezan a observar las estructuras que hay. Por ejemplo, fijaros, aquí tenéis varios tipos de espectro. Arriba tenéis este caso de aquí, el típico espectro para una estrella masiva, en el cual tenemos emisión a partir del Lyman alfa, que sería esta línea de aquí en el sistema de referencia en reposo, pues continúa habiendo aún emisión y tenemos algunas líneas de absorción. Esto sería el espectro típico de una estrella de ese tipo. Mientras que si nos vamos a una de estas galaxias que les llamamos Lyman Break Galaxies, pues fijaros que a partir de Lyman Alpha no observamos nada de emisión y vemos estas líneas tan gruesas de absorción. Y lo que podríamos ver es si nos vamos a una galaxia, no una Lyman Break que son más cercanas, sino una galaxia muy lejana en la cual viéramos todo lo que sería el bosque de Lyman Alpha, pues vemos todas estas líneas distribuidas en toda esta región de aquí que además nos van a indicar hasta qué redshift nos encontramos. ¿De acuerdo? La diferencia básicamente es una Lyman Break, pues es que tendremos aquí las absorciones muy gruesas de las líneas y que sería de la absorción del medio interestelar, no de redshift distintos, sino prácticamente todo al redshift de laboratorio, ¿vale? No vemos nada más a redshift más a longitudes de onda más bajas de la Lyman alfa. Tampoco las vemos en el caso de galaxias lejanas que sufran las absorciones del medio intergaláctico, ¿de acuerdo? En el caso de arriba la absorción sería debida básicamente al medio de la misma galaxia.
abajo sería de este medio intergaláctico. ¿De acuerdo? Y fijaros pues la diferencia entre tres sistemas distintos. En este caso de aquí abajo, que podría ser, por ejemplo, la observación de un espectro de una galaxia muy lejana o de un cuásar, vemos que hay toda esta absorción aquí, todo este bosque a partir de una longitud de onda dada, mientras que tenemos aquí, para el caso de galaxias más cercanas, solo el engrosamiento de algunas líneas y la no emisión a partir de una longitud de onda dada, del Lyman break. Y luego tenemos que para estrellas sí que hay emisión hacia longitudes de onda más bajas. ¿De acuerdo? Esta sería una forma de poder ir seleccionando distintas fuentes según lo que observamos. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues bueno, comparando, incluso no hace falta usar un espectro, sino que se pueden usar filtros de banda ancha, como por ejemplo el filtro U, el filtro G y el filtro R. Y fijaros que observamos, por ejemplo, una Lyman break Galaxy. ¿Y qué es lo que vemos? En rojo se observa, en verde se observa, son estos dos filtros de aquí. Mientras que si nos vamos al filtro U, al ultravioleta, pues no vemos nada, no hay objeto. ¿De acuerdo? Esto no pasaría para una estrella. Fijaros que todos los otros puntitos que veis por aquí, en la gran mayoría son estrellas. Fijaros que se observan en los tres paneles. ¿De acuerdo? Con distinta intensidad, porque las estrellas también brillan distinto. Fijaros que brilla mucho menos en la parte por debajo del Lyman break, o sea, por la zona de los azules y ultravioletas, que no para las bandas más de longitudes de onda más altas. Pero bueno, el hecho de desaparecer por completo ya nos está diciendo que es una Lyman break o sería un objeto más como un tipo quasar. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un poco el cómo se pueden incluso distinguir entre distintos tipos de galaxias de distintos redshifts. Por ejemplo, claro, se nos va a ampliar esta región absorbida a medida que yo me mueva en redshift. Podéis ver aquí, por ejemplo, que tendré un índice de U-G mucho más alto para objetos que estén a universos mucho más distantes. Son estas verdes que tenéis aquí en este diagrama de color U-G por G-R. Tenéis los objetos que están en Redshift 2.2, serían estos intermedios aquí en azul, y los objetos que están en Redshift 1.8 los tendríamos aquí, ya restringidos tanto en G-R como en U-G. Luego, jugando con estos dos índices de color, podemos tanto dividir los objetos según su redshift, como también según el tipo de objeto con el que nos encontramos. ¿De acuerdo? Todos los otros puntos que tenéis por aquí son otros tipos de sistema, otros tipos de galaxias que no son justamente este tipo de los que estábamos hablando ahora. Y fijaros que tenemos aquí, os pongo este diagrama que tenéis aquí, lo mismo, U-G, G-R, y lo que vemos es que las galaxias a alto redshift, cuando nos vamos yendo a alto redshift, lo que les va ocurriendo es que se van restringiendo cada vez más en el G-R, en los índices G-R, fijaros, G-R son los que tenemos aquí, pues vamos a ir agarrando absorción en el G, por lo cual vamos a ir teniendo siempre cada vez valores más pequeños, ¿de acuerdo? Mientras la R se mantendrá más o menos constante porque está fuera de las regiones de absorción. Y lo que veis aquí es justo, y por otro lado, el U-G, pues cada vez se va a hacer más grande porque a ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí tenéis. Pues la G también va a quedar, la U la tenemos totalmente absorbida y la G cada vez es más pequeña también porque se va absorbiendo cada vez más. Luego sus valores, pues también como es U menos G, pues cada vez se nos va a estar haciendo más grande porque la G cada vez será menos negativa. ¿De acuerdo? Acordaros que todo esto son magnitudes. Luego va al revés el signo. ¿De acuerdo? Fijaros, básicamente, que si vemos galaxias que están muy lejos en redshift por ejemplo 3.5, redshift 2.8, las galaxias de todo tipo se nos ponen estas líneas que veis aquí, que nos están indicando esta región en G-R muy pequeño y en un U-G con una distribución muy ancha. Por otro lado, fijaros que las estrellas también tienen una distribución, pero esta es distribución al laboratorio, es fija, no varía con el redshift, son estos puntitos de color, estas estrellitas de color amarillo, se distribuyen así en este diagrama, mientras que los distintos tipos morfológicos de galaxias se nos van a distribuir en el universo más local, pues con estas estructuras, en estos puntos que veis por aquí.
¿de acuerdo? Aquí tenéis las espirales, las irregulares y tenéis también las elípticas, ¿de acuerdo? Pero fijaros que la distribución es muy distinta cuando me voy a alto redshift que a bajo redshift. Y con esto pues puedo seleccionar los distintos tipos de sistemas. Aquí tenéis otro ejemplo y fijaros que aquí además os indico que el tema de los dropouts no nos depende críticamente de la metalicidad tampoco. Para metalicidad cero y para metalicidad solar, lo único que ocurre es que tenemos una variación en la magnitud AB, pero no en la forma del espectro y en cómo es absorbido en cada una de las longitudes de onda. ¿De acuerdo? Luego simplemente deciros esto que realmente no es tan altamente dependiente de la metalicidad. Si queréis ver ejemplos de cómo se usa la técnica de los dropouts, tenéis aquí un montón de referencias y hay muchas más. Podéis ver incluso más recientes si buscáis dropouts techniques para el tema de detectar las Lyman Break Galaxies a redshifts más altos que 1, pues podréis ver cómo se usa este tipo de técnica de selección por color. Y aquí, bueno, un poco más para que veáis, para el caso de la muestra de UKIDS, que hablamos de ella en la clase anterior, podéis ver también cómo es la evolución de las galaxias en este diagrama de colores en lo que sería en el universo local, desde Redshift 0 a Redshift 1.5. Y fijaros pues cuál es su evolución en el índice de color. Y fijaros también que las estrellas son esta población que tenéis aquí abajo, que está siempre fija aquí abajo, y cómo se diferencian claramente de lo que son los objetos galácticos. Y también como cada tipo de objeto con distinto tipo morfológico, pues se va a poder ir diferenciando haciendo estas técnicas de comparación de flujo en distintas bandas. Otra técnica muy parecida y que, por ejemplo, se usó para la técnica para el survey de Gottsooth, también acordaros que lo hablamos en la clase anterior, es lo que se llama la técnica de selección por flujo en línea. Hay galaxias que brillan mucho en líneas concretas, que son muy brillantes en líneas concretas y que se pueden identificar justamente porque brillan mucho en esta línea, mientras otras galaxias no brillan tanto en esta. Luego, además de esto, pues también nos permitirá ver cuál es el redshift de este tipo de objetos, ¿de acuerdo? Fijaos aquí la comparación entre dos bandas anchas y la banda estrecha que tenéis aquí, que es la que se usaría. Y lo que se puede ver, por ejemplo, es que imaginaros que queremos observar objetos que son muy poco brillantes. Si usamos la técnica de bandas anchas, obtenemos esta imagen que tenéis aquí a la derecha, y fijaros que en este punto que estamos indicando no se ve nada. Pero, en el caso de que ahora quitamos todo el resto de luz y nos fijamos solo en la luz de una banda dada, pues de repente nos aparece aquí un objeto, que lo veis aquí ampliado, no ampliado, simplemente recortado para que se vea mejor. Y fijaros que usar bandas estrechas nos permite también detectar objetos que nos quedarían totalmente difuminados o incluso desaparecían debajo del ruido en el caso que yo me usara una banda ancha. Luego también seleccionar por un flujo de líneas, si conocemos bien el redshift o hacemos un survey para un redshift dado, pues podemos también localizar objetos que sean brillantes en estas líneas concretas. Tenéis también aquí ejemplos de cómo se usa esta técnica en estos dos trabajos. Una técnica de selección muy interesante que se usa sobre todo para estudiar lo que serían las tasas de formación estelar de objetos a alto redshift es lo que se llama la técnica de selección por corrección K negativa. Primero, ¿qué es la corrección K? La corrección K es la corrección que se aplica por el hecho de que a las galaxias el flujo que nos llega es cada vez más pequeño cuanto más lejos están, cuanto más alto es el redshift. Esto es lo que debería ocurrir siempre y lo que ocurre en espectros en bandas como serían el óptico o el ultravioleta. Lo que ocurre es que si nos vamos a lo que sería espectros milimétricos y submilimétricos, lo que nos ocurre es que en lugar de continuar decreciendo el espectro, de repente hay el pico de emisión del polvo. El pico de emisión del polvo, que además es muy sensible a la formación estelar y está muy correlacionado con las tasas de formación estelar, por lo cual si yo puedo observar cuál es esta tasa de emisión en el polvo, pues me da una idea de cuál es la tasa de formación estelar de la galaxia. ¿Qué tiene bueno esto?
Pues que imaginaros que yo me agarro solo la banda óptica y voy buscando siempre en banda óptica o en banda de cercano infrarrojo o en infrarrojo, voy haciendo surveys cada vez a más alto redshift y pues cada vez tengo menos flujo y al final acabo sin poder detectar ningún tipo de galaxias en estas bandas porque se hacen muy poco luminosas. Pues lo que ocurre, y que se puede ver aquí en este diagrama, es que debido al crecimiento de la emisión del polvo, se llega a un momento en que a medida que si yo me fijo en bandas submilimétricas, no milimétricas, sino ya submilimétricas, yendo casi a radio, lo que está pasando es que de repente me va a ir entrando por el redshift la emisión del polvo. Y lo que me va a hacer es que en lugar de ir decreciendo la luminosidad, ahora de repente la luminosidad va a ir creciendo con el redshift. Hasta llegar al punto que para ciertos objetos puedo tener que en un rango muy amplio de redshift mi luminosidad deje de decrecer, se quede constante o incluso llegue a crecer. Por lo cual, si yo me voy a bandas submilimétricas, podré llegar a ver objetos mucho más lejos y a redshift mucho más altos en el universo de lo que puedo verlos en otras bandas. Importante, puedo determinar sus tasas de formación estelar usando esta emisión, que es básicamente la emisión del polvo. Esto lo podéis ver básicamente en este diagrama de aquí. En este diagrama tenéis imágenes en función del redshift, el flujo que nos llega en milijanskis. Acordaos que los janskis es lo que se usa, la unidad que se usa de energía para el caso que nosotros estemos observando en radio. Y fijaros que la teoría para esta cosmología nos predice este tipo de emisiones en función del redshift. Fijaros cómo va decreciendo continuamente en óptico, en ultravioleta, incluso en cercano infrarrojo y en infrarrojo, que serían estas líneas verdes. Vale, fijaros que nos va decreciendo. Y esto, pues cuando nosotros aplicáramos la formulita que tenéis aquí arriba para calcularnos la magnitud absoluta, que es la magnitud aparente, menos 5 del logaritmo de la distancia, menos 1, le aplicaríamos una corrección, que esta corrección, en el caso de tener un comportamiento típico de decaimiento en función del redshift, se le llama la corrección K positiva, ¿de acuerdo? Fijaros que en el caso de que nos vayamos ya a micrómetros, ¿vale? Las bandas submilimétricas, de repente, en lugar de decrecer el flujo con el redshift, empezamos a tener este pequeño bump que vais viendo aquí, que al final se convierte en prácticamente convertirse en constante la emisión, el flujo, en un rango muy ancho en redshift. Fijaros que desde redshift más bajo que 1 hasta casi redshift 10, la emisión es casi constante e incluso crece, es porque ahora nos va entrando la emisión del polvo a estas bandas, ¿de acuerdo? Y luego para volver a decrecer. Pues esta corrección, que en lugar de ser la típica para redshift, pues es en la dirección opuesta, se llama la corrección K negativa, ¿de acuerdo? Cuando os hablaba de este bump que estábamos diciendo, pues básicamente es el espectro normal que estaríamos acostumbrados nosotros a ver de una galaxia, se iría más por este lado. Si veo esta figura de la izquierda, pues a partir de aquí es en donde tendríamos el espectro creciente típico a las bandas que conocemos más, pero en estas bandas submilimétricas tenemos todo esto que es la emisión del polvo. Y fijaros que aquí tenemos otra vez, en función del redshift, si yo estoy observando, por ejemplo, en ALMA, voy viendo como este pico se me va desplazando, me va entrando a la detección de ALMA, y para redshift 10, 20, 30, pues tengo el máximo del pico. O sea, tengo mucha más. Fijaros que incluso puedo tener más flujo a redshift 10 del que tengo a redshift 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Luego, observar en estas bandas me permite observar el universo mucho más lejano. ¿De acuerdo? Y también fijaros la comparación entre cómo es la emisión en el caso de una galaxia con fuerte formación estelar, Star Formation Range de 73, perdón, comparado con una tasa de formación estelar de 32. Fijaros cómo cambia muchísimo, hay que fijarse en los detalles, pero cambia mucho. Fijaros la amplitud del pico en el caso de un Strong Starburst y en el caso de una Moderate Starburst. También fijaros cómo varía lo que nosotros observaremos a más alto redshift. Fijaros que sí que el cambio es significativo. Luego esto nos permite predecir la tasa de formación estelar, esta emisión del polvo. ¿De acuerdo?
Es muy importante esta observación a bandas en radio para poder observar lejos y poder obtener una de las cosas que más nos importan en observaciones, que es justamente la tasa de formación estelar en función del redshift. Un ejemplo de lo que nos ocurre entre observar en óptico o en ultravioleta cercano y observar en radio es lo que podéis ver aquí. El Hubble Deep Field, que ya conocéis, visto para galaxias cercanas, pero si solo nos restringimos a galaxias lejanas, a alto redshift, ¿qué es lo que vemos? Que en óptico y ultravioleta prácticamente desaparecen todas las galaxias. Si por el contrario nos vamos a ALMA, el mismo Deep Field para ALMA, es el mismo field, fijaros que es el mismo campo. Pues aquí vemos que a bajo redshift casi no se ve nada, y si nos vamos a alto redshift, de repente se ilumina un montón en el cielo con un montón de fuentes. Esto es justamente por el efecto de la corrección K negativa. Y aquí un poco también para que veáis las diferencias de la emisión del polvo en distintos tipos de galaxias, ¿vale? Desde las elípticas, pasando por las de disco, las starburst que hemos dicho con fuerte formación estelar, y en las ultraluminosas infrared galaxies, que son con formaciones estelares mucho más altas. Este tipo de galaxias hablaremos de ellas también un poco más tarde. Muy bien, hemos mencionado ya cosas que queremos derivar a partir de las observaciones, como son, por ejemplo, el número de cuentas, qué es lo que queremos obtener. ¿Os acordáis que incluso hacíamos estas integraciones de la función de luminosidad para obtener qué cantidad de galaxias obtendríamos? Fijaros que el número de cuentas también dependía mucho de los biases que pudiéramos estar teniendo, o del tipo de muestras que seleccionáramos, si eran muestras seleccionadas en volumen, cortadas por flujo, etcétera. Acordaos que hablamos de esto. También hemos dicho que queríamos derivar esta función de luminosidad y compararla con esta teórica como la de Schechter que vimos, y a partir de esta, aplicando esta peligrosa relación masa-luminosidad, pues determinar también la función de luminosidad. Queríamos también ver cómo variaban según los colores, los distintos tipos de galaxias. Acordaros que en diagramas de color-magnitud podíamos ver que nos aparecía esta secuencia roja, Blue Cloud y también el Green Valley, y también por ahí estaban relacionados los AGNs. Y bueno, justamente con esto, pues los diagramas color-magnitud también queríamos derivar para poder comparar todo esto con la teoría. Y finalmente, pues otra cosa que nos interesaba era la morfología y el entorno. Acordaros que veíamos que en un diagrama en donde pusiéramos qué tan grande era el radio efectivo contra, por ejemplo, magnitudes, o contra, por ejemplo, incluso podíamos poner magnitudes, ¿no? Pues podíamos ver claramente que se nos diferenciaban distintos tipos de galaxias, desde las ultra compact dwarfs, que eran mucho más compactas y tenían una luminosidad mucho más baja, pero mucho mayor luminosidad superficial, pues todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Aparte de estas, también hay otras cosas que nos gustaría poder derivar para poder compararlas con todo lo que es la teoría de formación y evolución de galaxias. Por ejemplo, la abundancia química de uno, por ejemplo, el oxígeno o varios elementos. Esto nos va a dar información de qué tan rápido ha sido la formación estelar en la galaxia. Lo veremos esto y lo veréis también en la práctica 2. La dinámica interna, cómo se mueven las estrellas, cómo se mueve el gas, si hay choques, si no hay choques. Esto también nos interesaría ver si hay espirales, si no hay espirales, cómo rotan estas espirales. Y el nivel de actividad nuclear, que sería relacionado con los AGNs, que también ya vimos, y que nos interesaría para saber en qué tipo de galaxias ocurre esto y qué efecto tienen este tipo de AGNs sobre la galaxia. Luego compararlo con la teoría y con los feedbacks que estamos aplicando en las simulaciones, por ejemplo. Pues vamos a intentar ver ahora a partir de aquí, a partir de nuestro conocimiento actual, pues saber cómo podemos ir determinando todos estos parámetros y ver cómo están determinados y cómo se ha ido haciendo en la historia. Para empezar, bueno, también en el caso del tipo de componentes estructurales, lo que queremos ver es, a partir de analizar imágenes ópticas e infrarrojas, pues ver qué tipo morfológico tienen, y no ya solo de forma global como hacía Hubble, sino determinar si hay bulbos, si hay discos, si hay barras, si hay halos, si hay anillos, si hay lentes, si hay conchas que se llaman, si hay colas de marea, y todo esto relacionarlo con el escenario de formación de este tipo de galaxias, y también intentar localizar si existen
estructuras de polvo o estructuras de gas, si hay alabeos, si hay colas de gas, si hay bandas de polvo, si hay estos spurs, si se ven burbujas de explosiones de supernova o huecos de H1 que están relacionados, los lóbulos de radio que podrían estar asociados a AGNs. Todo esto pues también queremos verlo y definir estas componentes de alguna forma más objetiva a partir de las observaciones. Esto veremos cómo se puede hacer. En el caso de las clasificaciones morfológicas basadas en las distintas componentes, ya vimos nosotros que la primera era de Hubble, esto ya la contamos, que básicamente él distinguió, primero de todo, estas nebulosas que él no sabía que eran, entre tipo E y tipo S, con un paso intermedio que eran las S0, en las cuales lo que se hacía es las posiciones en las ramas de las espirales, por ejemplo, se determinaban por la cantidad de material que había entre el brazo y el interbrazo. Y también, otra forma de distinguirlos era por qué tan en la región nuclear teníamos un bulbo o no, qué tan abiertos o no eran los brazos y qué grado de resolución, es decir, qué tan bien se veían estos brazos. Pues todo esto era una clasificación que se hizo, que luego se tenía que relacionar con la teoría, solo basado en observaciones fotométricas y de las estructuras. Esta primera clasificación fue hecha por Hubble, pero hay una más extensa, y aquí tenéis los objetos que Hubble utilizó para poder hacer estas clasificaciones, ¿de acuerdo? Y de aquí pues veíamos estas características de barra, que pueden estar asociadas a espirales. Pero fijaros que nos aparecen, por ejemplo, en esta imagen de aquí, unos anillos que no los tenía en cuenta Hubble. Con eso, todo lo que sería la definición de Hubble la revisó Sandage en el 61 a partir de las observaciones de Hubble y de las notas de Hubble, y definió más grupos. Definió estas Es que teníamos, que sí que las había definido Hubble, definió las dos ramas principales, pero ahora no solo definió una S0, sino que definió distintas S0 que podían haber incluso S0 barradas, de acuerdo, sin brazos, pero barradas y con un bulbo grande, que luego derivaban una rama sin barrar que de repente empezaba a tener espirales, pero podían ser espirales con anillos o espirales sin anillos, ¿vale? Añadió aquí dos subramas, con anillos y sin anillos. Y añadió también subtipos de algunas que no se podían, que era difícil clasificar si tenían brazos o no tenían brazos. Y luego también añadió en la rama esta sin barra, añadió este caso de las irregulares, como os había comentado. Para la rama de las barradas, también añadió las dos subramas, la rama con anillos y la rama sin anillos. ¿De acuerdo? Luego fijaros que ahora ya la clasificación morfológica, debido a que se ha añadido mucha más resolución y se pueden ver muchas más estructuras, pues se vuelve más compleja. Y diría que mejor hoy ya hemos hecho una clase suficientemente larga, que si no me alargo mucho, lo dejaríamos aquí y en la próxima clase sí que ya empezaré definiendo qué es la distribución superficial de luz, lo que sería la magnitud superficial y qué propiedades tiene y por qué es tan importante. Y a partir de aquí pues ya derivaremos también las formas de clasificar ya modernas las galaxias según su tipo morfológico. ¿De acuerdo? Pues dejaremos esta clase aquí y nos veremos en la siguiente. Que vaya muy bien.